Hola, bienvenidos todos a la casa. Y aquí estamos con una óptica, una perspectiva un poquito diferente. Aquí es donde vivo yo, en la cuarentena estamos todos. Y todavía en medio de la cuarentena tenemos que mantener activo nuestro estudio de la palabra de Dios. Esa es vida por nosotros. Entonces vamos a seguir con nuestro estudio como antes estuvimos en los primeros capítulos de 2 Corintios. Seguimos con lo mismo. Ahorita en capítulo 12 va a ser un poquito diferente porque no voy a completar todo el capítulo en este estudio, pero luego vamos a terminar en otra semana más y vamos a tener ya completo todo el estudio de 2 Corintios. Pero antes de iniciar, tenemos que hablar de una cosita. Nosotros estudiamos la palabra tal como es. No estamos llegando con una óptica que nos influye. No estamos, la buena hermenéutica dice que no podemos traer las experiencias pasadas, aun siendo buenas. No podemos usar esos como base de doctrina. Vamos a estar hablando un poquito de esa incluso, porque aquí en ese texto que tenemos hoy, en capítulo 12 de 2 Corintios, estamos con una experiencia que obviamente fue de Pablo mismo. Y vamos a estar hablando de esa experiencia y cómo se presenta el apóstol esa experiencia, porque no podemos usar experiencias como para influir qué es correcto, porque tenemos experiencias que provienen de Dios, claro, pero también tenemos experiencias que fuera influencia de otras personas, malas, buenas, etcétera, pero no son puras, completas, puras en ese sentido. Y también vivimos en un mundo caído, cual es con su intención desviarnos de nuestra relación con Cristo Jesús. Entonces, no podemos depender en pleno de las experiencias. Pero vamos a estar llegando al texto que tenemos hoy. Antes iniciamos con oración. Señor, gracias por estar aquí con nosotros en el jardín, tu jardín, Señor, porque eres el creador de todo y la hermosura que tenemos con flor y plátano y todas las plantas que nos ha bendecido tener. Nosotros reconocemos la soberanía que tienes tú y nosotros queremos estudiar tu palabra. Ayúdanos hoy a comprender, no solamente de forma de la mente mental, queremos comprender en forma espiritual para que podamos aplicar lo que nos estás enseñando en ese día. Gracias, Señor, te damos en tu nombre, oramos. Amén y amén. Entonces vamos directo a la palabra de Dios. En verso 1 de ese capítulo 12 tenemos siguiente, dice, y voy a estar leyendo los primeros 6 versos, solamente para que estén enterados. Nosotros tenemos la guía que está disponible, solamente puede poner clic en ese enlace que tiene allá, es un PDF que va a dar la guía tal como estamos ahorita, con unas preguntas que puede usar para seguir estudiando, porque no queremos que sea solamente una hora ni unos 30 minutos con el Señor, porque ahorita siendo en grabación uno puede poner en velocidad doble, etcétera, y pasar más rápido incluso. No queremos que sea más rápido, queremos que el Espíritu Santo nos penetra hasta el fondo de nuestro ser para que seamos cambiados, transformados a su imagen. Vamos a iniciar con los primeros 6 versos y dice: me veo obligado a jactarme. ¿Por qué? Porque está Pablo enfrente de una condición difícil en cual las otras personas de la iglesia están diciendo ese otro super apóstol es más importante porque ellos hacen tales cosas, porque siempre está jactándose de sus cosas que había hecho. Entonces dice él: me veo obligado a jactarme, aunque nada se gane con ello. Paso a referirme a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un segador de Cristo que hace 14 años fue llevado a tercer cielo. No sé si en el cuerpo o fuera de cuerpo, Dios lo sabe. Y sé que ese hombre, no sé si en el cuerpo o aparte del cuerpo, Dios lo sabe, fue llevado a paraíso y escuchó cosas indecibles que a los
humanos no se nos permite expresar. De tal hombre podría hacer alarde, pero de mí no haré alarde, sino de mis debilidades. Sin embargo, no sería insensato si decidiera jactarme, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo hago para que nadie suponga que soy más de lo que aparento o de lo que digo. De verdad, ese es uno de los textos que usamos nosotros como mexicanos cuando nosotros decimos un servidor. Y cuando uno está hablando, un predicador está diciendo un servidor, o incluso en una carta dice un servidor, en el mundo, el ambiente cristiano, uno entiende que está hablando de sí mismo. Yo puedo decir un servidor dice eso y es una forma de referirse a sí mismo. Así Pablo también está haciendo. Obviamente estamos hablando de Pablo mismo, pero fíjense en esa. Primero, para entender qué está diciendo, él dice que fue llevado al tercer cielo. Necesitamos entender qué significa cuando uno dice el tercer cielo. En la mente, conocimiento de los judíos, tiene 3 niveles los cielos, y también nosotros entendemos, porque cuando levantamos la mirada hacia el cielo, podemos decir que estamos viendo el cielo, porque para ellos el primer cielo fue la atmósfera, las nubes y todo lo que estamos viendo, todo eso ahorita azul que tengo arriba de mi vida. Entonces ese es el primer cielo, y luego tiene el segundo. El segundo es todo lo que entendemos de las planetas, la luna, todo lo que es más allá de nuestra atmósfera aquí en la tierra. Y tercer cielo obviamente es como está mencionando Pablo aquí, porque él también menciona que es a paraíso. Ese significa que Pablo fue llevado, y ni sabe él si es en cuerpo o solamente en espíritu, porque fue tan real la experiencia por Pablo, pero fue llevado al cielo donde vive Dios. Obviamente entendemos que Dios también vive con nosotros, pero en ese sentido estamos hablando del cielo en donde está Dios. Y ese fue una experiencia grande y importante. Y la cosa que necesitamos nosotros inicialmente hablar es que Pablo dice aquí, aunque en verso 1, aunque nada se gane con ello. Es importante que nosotros como creyentes entendemos que algunas experiencias espirituales no deben compartir, deben guardarse en privado. Todo lo que pasa con nosotros no es material para compartir con otras personas. Yo conozco unos quienes son muy privadas, las personas, y ellos casi no comparten nada de lo que está pasando con ellos. Y otras personas quienes son muy abiertos, y ellos comparten con todo el mundo, y nunca había encontrado una persona desconocida, porque todos de repente son mejores amigos y comparten toda la historia de su vida. Pero como creyentes hay cosas que necesitamos guardar en secreto, y necesitamos hablar un poquito acerca de eso. ¿Por qué necesitamos guardar en secreto? Porque hay motivos falsos en el corazón de muchas personas, incluso de su servidor. ¿Sí? Aquí está diciendo lo mismo, un servidor. Nosotros tenemos la capacidad, sin entender, comenzar a compartir con motivos falsos de las cosas que ha pasado en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque queremos ser más fuertes, queremos ser más impresionantes, etc. Entonces, la primera razón de estar en secreto, si tenemos una experiencia espiritual con Dios, de guardar en secreto esa experiencia, nosotros debemos guardar si tenemos motivos impuros. Ese fue el problema en el día de Pablo, que los superapóstoles estaban jactándose siempre de las experiencias que había tenido, y se obligó Pablo de hablar un poquito acerca de eso, pero obviamente no reveló, porque luego va a decir que no puedo decir, porque no es apto, no puedo expresar lo que fue pasando, pero ellos estaban expresando todo ese sentido.
y ellos con la intención de ¿qué? De ser más superior. Entonces, la primera razón de siempre guardar en secreto una experiencia divina incluso, que Dios de verdad ha hecho en tu vida, es si el motivo tras compartir es simplemente impresionar las personas. Qué espiritual soy. Yo soy más espiritual que ustedes. Entonces, no debemos compartir la historia. También debemos guardar en privado las experiencias espirituales si Dios nos dio para alimentarnos a nosotros mismos. Si es una palabra privada, no es apta para hablar con todo el mundo. Dios debía estar hablando con nosotros día tras día. Su servidor, como predico, siempre estoy enfrente de personas enseñando y no puedo yo compartir todo lo que está pasando en mi vida, las experiencias espirituales. ¿Por qué? Porque unos son privados, unas experiencias son privadas, que es para mí, para la familia, no es para todo el mundo. Y otros yo puedo entender que es para todo el mundo y uso como ejemplo, etc. Pero sí es obvio que es algo privado. Debemos guardar en secreto esa experiencia. Tampoco debemos compartir con todos las experiencias si la persona no es cristiana. Por ejemplo, yo conozco unos cristianos quien quiere hablar de una experiencia en alabanza, adoración, en cuando estaba llorando, estaba con la presencia de Dios en toda su vida, etc. Y está hablando con uno quien no es cristiano. Yo conozco unas familias en cual en la pareja una es cristiana y el otro no es cristiano. Y esa persona tiene que guardar muy cuidadoso las experiencias que había tomado porque no puede entender él quien no es creyente. Pero igual, cuando digo esa, hay experiencias que sí, claro, necesitamos compartir. Pablo, por ejemplo, está compartiendo enseguida su experiencia de salvación. Es incluso parte de la forma que estamos evangelizando a otras personas. Si la experiencia ayuda a la persona, el no creyente, a conocer a Dios, obviamente tenemos que estar hablando de esa experiencia con incluso los no creyentes. Pero base de todo es si es para edificar a la otra persona, si es algo que Dios dice para la otra persona, entonces compartimos. Y en ese caso, Pablo quiere levantar la iglesia de Corintios. Él quiere que ellos estén más fuertes. Pero luego voy a seguir leyendo en unos momentos, pero una cosa que necesitamos entender es que las experiencias que tenemos, aun siendo buenas, no son base de doctrina. Yo conozco unas iglesias que hoy en día con ese vida o ambiente neopentecostal, que significa que ellos han desviado de la tradición pentecostal, cual estamos nosotros, creemos en el bautismo del Espíritu Santo, creemos en esas cosas y vamos a estar hablando de lo que creemos, pero en vez de usar el base de la Biblia, comienzan ellos a enseñar que las experiencias son superiores y comienzan a enseñar cómo acercarse a Dios a través de una experiencia que ellos habían tenido. Es tener una receta que tiene que obligar a Dios a mover por ti, porque ese me funcionó a mí. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con esa. ¿Por qué? Porque las experiencias, aún siendo buenas, aún siendo bonitas y nos edifica a nosotros mismos, son experiencias y nunca puede ser al par con la palabra de Dios. Tenemos que poner la doctrina, la base de doctrina en la palabra de Dios, porque esa palabra de Dios no es cuestión de experiencias. Esa palabra de Dios es cuestión de Dios hablando con nosotros por el bienestar de nosotros. Nosotros somos una iglesia de las Asambleas de Dios. Allá en la guía te estoy poniendo un enlace que puede usar para buscar lo que creemos, pero rápidamente voy a pasar lo que creemos y va a haber una cosa en la página que tiene allá cuando abre de las Asambleas de Dios.mx, en esa página en cual está ubicado las creencias que tenemos como base de doctrina en la iglesia y nosotros creemos en todo eso. Tenemos, por ejemplo, la primera, porque tiene 16 puntos fundamentales.
las verdades fundamentales. Entonces, tenemos la primera siendo la inspiración de las Escrituras. Todos los pastores tienen que tener por memoria ese listado de las cosas. Y cada vez que tiene este listado, va a ver que también tiene unos versos. La inspiración de las Escrituras. Podemos nosotros mencionar, por ejemplo, 2 Timoteo 3:16, que dice toda Escritura es inspirada por Dios. Y todas las doctrinas, todas las cosas que decimos, ese no podemos ser refutado. El Dios único y verdadero, entendemos quién es Dios a través de la Biblia. Seguimos nosotros hablando de esos 16, hablamos del hombre y su caído, que todo el ser humano ha caído y tiene que ser salvo, tiene que ser redimido. Entonces son parte de la doctrina. No estamos hablando de experiencias. No estamos hablando de eso, pero cuando estamos aplicando esas verdades es porque la Biblia dice, y si nosotros tenemos que compartir con otras personas, pasamos la palabra de Dios como la verdad. Y si en una ocasión yo tengo o ustedes tienen una experiencia que es contra, no está respaldado por la palabra de Dios, ¿qué debemos hacer? La respuesta les voy a dar. La respuesta es que descartamos la experiencia, porque no podemos confiar en la experiencia. Podemos decir, mira, ese fue bonito, pero no tratamos de repetir tal experiencia. ¿Por qué? Porque lo que queremos es conocerle a Dios como es la verdad. Cristo dice que yo soy la verdad. Yo soy el verbo. Yo soy ese. Entonces acercamos a Cristo a través de la palabra de Dios. Y es algo muy importante que la iglesia entienda de que nosotros no podemos obligarle a Dios a hacer otra vez lo que no está escrito en las Escrituras. Déjame decir que hay unas iglesias neopentecostales ahorita quien está con esa, porque Pablo dice que fue llevado al tercer cielo, es decir, al cielo con Dios. Y no sabemos porque no nos dice qué estaba viviendo. Pero hay unas iglesias quien dicen ellos que fueron llevados a ese lugar, a ese paraíso, y habían tenido unas experiencias que son tan bonitos y ahorita son mayores, más superiores de la palabra de Dios. Y ellos están desviando. Esas iglesias están hablando o vendiendo incluso oro que había caído del cielo, que había recogido en la iglesia. Mira, la Biblia no habla de esto. La Biblia no habla de eso. Unos están ladrando como perros y otra vez, la Biblia no habla de eso. Y no podemos establecer una doctrina de lo que no está establecido. Ni Pablo, después de estar allá en el tercer cielo, comienza a explicarnos qué había visto, porque no es doctrina. No podemos nosotros usar como base en la vida para seguir y esperar repetir las mismas cosas. Regresamos al texto y dice en verso 7, para evitar que me volviera presumido. Mire, después de tener esas experiencias, no nos había dicho, pero fueron experiencias maravillosas. Pero dice, para evitar que me volviera presumido por esas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo. Es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, resultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces tenemos aquí Pablo hablando de ese aguijón, esa espina que podemos nosotros decir. Y él dice unas cosas y nos enseña algo interesante. Porque en esas que tiene esas experiencias dice que todos van a ser sanos.
Mira, Pablo aquí está orando por algo, una espina, dice, un aguijón. No sabemos muy bien qué es. En toda la historia cristiana tenemos diferentes maestros y personas quienes están diciendo varias cosas que puede ser. Uno está explicando que tenía dolor del oído y sufría mucho de eso. Otros pensaban que sufría de dolores de cabeza y puede ser después de golpes, etcétera, que había sufrido en la persecución, está siempre con dolor en su cabeza porque fuera incluso apedreado varias veces. Puede ser esa, pero otros dicen, mira, tenía un problema con los ojos y usa como base en Gálatas cuando dice que está escribiendo con letra tan grande, es como no puede ver bien o tiene dolor de los ojos, etcétera. Incluso otros, basando en ese mismo texto, dice que está recogiendo en sus debilidades, insultos, privaciones. Puede ser que está cada vez que predica la palabra de Dios, Pablo está bajo persecución y está sufriendo, y ese fue su aguijón. Mientras otros predican y está aceptado, él tiene que predicar en lugares tan difíciles y está orando, Dios, ayúdame, yo quiero estar solamente presentando el evangelio y las personas abriendo su corazón hacia mí. Nosotros no sabemos qué fue el aguijón, la espina que tiene Pablo en eso, pero sí podemos reconocer unas dos cosas. La primera cosa es que ese puede ser algo pequeño o grande, pero de tal manera Pablo estaba sufriendo. Unos nos enseña por experiencias de su sanidad que todos deben ser sanos. Pero Dios le está diciendo a Pablo que Él quiere mostrar algo más que la sanidad de su cuerpo. Quiere mostrarle algo de su gracia, algo de su gracia. Esa es una cosa que necesitamos entender, que Dios es el soberano. Dios es quien va a sanar o también quien decide no sanar por avanzarnos en otra forma. Y ese fue el caso con Pablo. Unos entonces reciban esa y dicen, yo no voy a orar por los enfermos, porque si Dios quiere sanar a un enfermo, Él puede hacerlo sin involucrarme a mí. Ese tampoco está bien, porque Santiago nos dice que si uno está enfermo, debía llamar a los ancianos y va a poner manos para poner aceite y va a ser sana la persona. Uno me pregunta en ese momento, en esas semanas, porque tenemos enfermedades flotando, y uno me pregunta y dice, mira, ¿cómo sabemos qué debía ser la respuesta frente al coronavirus? Nosotros a lo mejor oramos solamente a través del internet o hacemos de una forma u otra. Y yo respondí, mira, tenemos el texto. Si me llaman, yo tengo que ir y poner manos. Esa es mi obligación. Tengo el texto. Unos dicen, mira, no es necesario. Yo tengo fe como el centurión. Solamente manda la palabra. Entonces también podemos respetar. Pero si uno me llame, yo voy a estar. Ese es lo que yo veo en las Escrituras. Porque baso no en experiencias, sino en las Escrituras. Pero ¿qué pasa con Pablo? Porque no fue sano. No fue quitado de él, no tenía el privilegio de tener una vida sin aguijón, sin espina. ¿Qué podemos nosotros decir de eso? La segunda cosa que quiero mencionar es que Pablo sí oraba por quitarse el aguijón o la espina. Fíjense otra vez en lo que dice. Dice en verso 7, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada. Ahorita él está explicando que él sabe que fue de parte de Dios y no de Satanás. Pero no siempre fue así. Dice, es un mensajero que Dios permita. Y luego dice en verso 8, escuche bien, dice, 3 veces le rogué al Señor que me la quitara. En otras palabras, Pablo no estaba satisfecho de solamente sufrir y dice, eso es lo que Dios quiere de mi vida, tengo que siempre sufrir por Él. No, él estaba orando y 3 veces oraba
pero sin la respuesta que él esperaba. Él había sanado muchas personas, incluso fueron sanadas personas por solamente tocar pañuelo que Pablo había tocado, había usado. Entonces, no fue cuestión de poder ni autoridad. Pablo estaba orando y él seguía orando hasta, escucha bien, hasta Dios le dio respuesta. Porque la respuesta dijo en verso 9, pero él me dijo, te basta con mi gracia. Pues mi poder se perfecciona en la debilidad. En ese momento es cuando Pablo dejó de orar que quite ese aguijón. Nosotros no podemos abandonar la oración por la sanidad hasta el momento en cuando estamos confiados que fue de parte de Dios, porque Dios quiere darnos algo mejor. Yo conozco unos quienes están solamente imaginando, ese es para eso, y comienzan ellos a sufrir pensando que fuera por el bien, para conocer más de Dios. Pero ese no fue el ejemplo. Pablo oraba 3 veces, rogando al cielo, sálvame, sáname de esa, etc. Y Pablo recibió entonces la respuesta. La respuesta, no, yo quiero mostrar la gracia, mi gracia en ti. Entonces Pablo comenzó a ministrar con ese problema. Si fuera de dolor de oído, predicaba con dolor de oído. Imagínense un predicador hablando de que Dios puede sanar todo, pero sufriendo con dolor, o con los ojos que casi no podía ver las personas quien estaba frente, o dolor de cabeza, o cualquier que sea el aguijón, porque no sabemos qué es, pero estaba sufriendo, pero conociendo que la gracia de Dios es suficiente. Entonces, vamos a seguir leyendo, y verso 11 dice, y vamos a leer hasta el verso 18, dice, me he portado como un insensato, pero ustedes me han obligado a ello. Ustedes debían haberme elogiado, pues de ningún modo soy inferior a los superapóstoles, aunque yo no soy nada. Las marcas distintivas de un apóstol, tales como señales, prodigios y milagros, se dieron constantemente entre ustedes. ¿En qué fueron ustedes inferiores a las demás iglesias? Pues solo en que yo mismo nunca les fui una carga. Perdóname si los ofendo. Miren que por 3ª vez estoy listo para visitarlos. Y no les seré una carga, pues no me interesa lo que ustedes tienen, sino lo que ustedes son. Después de todo, no son los hijos los que deben orar para los padres, sino los padres para los hijos. Así que de buena gana gastaré todo lo que tengo, y hasta yo mismo me desgastaré de todo por ustedes. Si los amo hasta el extremo, ¿me amarán menos? En todo caso, no les he sido una carga. Es que como soy tan astuto, ¿les tendí una trampa para estafarlos? ¿Acaso los exploté por medio de alguno de mis enviados? Le rogué a Tito que fuera a verlos, y con él envié al hermano. ¿Acaso se aprovechó Tito de ustedes? ¿No procedimos los dos con el mismo espíritu y seguimos el mismo camino? Pablo está hablando, y los líderes entonces siempre sufren por el bien de sus hijos espirituales. Esa es una marca distintiva, porque cuando estamos con otros falsos, porque mucho de estudio de 2 Corintios, estamos hablando de los falsos maestros y falsos profetas, y ellos se aprovechan de lo mismo para hacerse más y más rico, más y más fuerte. Ellos quieren todo lo bueno, lo mejor, y dicen ellos que merecen esas cosas de lujo. Pero por Pablo dice al revés: yo quiero gastarme, siempre estoy poniéndome en lugares donde no me pueden pagar. ¿Por qué? Porque quiero
testificar de Cristo Jesús. Yo quiero todo ese trabajo al bien de Cristo, no a bien de mí. Y ese de verdad tenemos muchos ejemplos en las Escrituras de que los llamados por Dios no están aceptados. Tenemos el ejemplo del Antiguo Testamento de Moisés. Recuerdo cuando Moisés trataba de subir y ellos criticaban a él diciendo, ¿quién eres tú? No querían a Moisés. Incluso después de salir y ver toda la forma en que Dios obraba a través de Moisés, con la mano de Dios estaba guiando en los lugares que estaban diciendo. Incluso sus propios hermanos, Aarón y Miriam, estaban levantándose y diciendo, no solamente a través de Moisés, sino a través de nosotros. Entonces los líderes enseguida están menospreciados. Jesús mismo dice que Él, junto con los profetas, siempre fueron golpeados. Las personas enviadas no fueron aceptadas, porque no fueron para el bien. Entonces, si estás frente de uno quien está ganando muchísimo dinero y está por sí, si gana mucho dinero y está luego repartiendo entre los pobres, está apoyando muchos misioneros, qué bueno, qué bueno. Pero si está solamente para tener más y más y más, entonces tengan mucho cuidado con esa. Pablo fue uno de esos ejemplos. Nosotros necesitamos entender que en cualquier lugar, donde quiera que haya creencias verdaderas, también hay otros quien viene para poner torcida esas verdades, esa enseñanza, para enseñar de otra forma, para avanzar su agenda, su nombre, su fama, etc. Pero Pablo dice que ellos solamente son lobos rapaces. Y dice en Hechos, estaba refiriendo a esos falsos. ¿Por qué? Porque ellos querían avanzar, mientras fuera no ellos, sino de Cristo Jesús. El ministerio no nos pertenece. No estamos aquí para establecer nuestro reino. No es mi iglesia, no es mi ministerio, sino la iglesia de Cristo Jesús. Cristo es el todo. Él está encargado. Y Pablo está hablando de eso, que tenía que moverse con debilidad, con esa forma pobreza, porque está gastándose para el bienestar de los otros. Y usa el ejemplo de los hijos. Los hijos nunca llegan a nosotros y decir, mira, por todos los años que había comprado pañales, por todos los años que me había alimentado, aquí está el dinero, quiero repagarte. No, nunca pasa. Porque es obligación de los padres amar tanto a sus hijos. Y ese también en la forma espiritual, Pablo nos está diciendo. Y por fin, en esa última parte que habíamos leído, de versos 14 a 18, entendemos que los líderes se complacen en invertirse. No solamente es que es una cosa que los falsos tratan de engañar y robar, pero los verdaderos líderes disfrutan gastarse. Disfrutan estar con las personas, ministrando, enseñando, ayudando, gastando el último centavo que tiene por el bien de la otra persona, porque ese es el placer de nosotros. Una de las maneras que podemos definir quién son verdaderos y quién son falsos son la forma política que se muevan. Los falsos siempre quieren estar con los ricos, siempre quieren modificar lo que dicen conforme a lo que quiere oír los con recursos que ellos quieren. Pero los verdaderos no se modifican nada de la palabra de Dios, se basan no en experiencias, sino en la sana palabra de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo y quiere animarnos a nosotros a dedicarnos a la palabra de Dios. Esa es una de las razones que como iglesia siempre estamos estudiando, leyendo toda la Biblia. Y dice, pastor, hemos leído tantos años toda la Biblia, ¿tenemos que regresar y hacerlo de nuevo? Sí, claro. En unas semanas más vamos a repetir, regresar. Otra vez puede ser en una forma, en un ritmo diferente, comenzando en diferentes lugares para acabar con toda la palabra de Dios en un año. ¿Por qué? Porque esa es nuestra protección. Es nuestra protección contra los lobos
lobos, quien quiere enseñarnos lo falso. Y Él, quien sabe qué dice la palabra de Dios, tiene un oído afinado de oír cuando uno comienza a decir algo que está contra la palabra de Dios. Ese es nuestro base, y Pablo quiere que también sea la base de todos, la iglesia allá en Corintios, pero también con nosotros. Entonces, cuando estamos estudiando, necesitamos entender que somos de Cristo. No pertenecemos a esa persona, no pertenecemos a ese ministerio, sino somos de Cristo, y queremos y necesitamos seguir siendo de Cristo. Quiero animarles de tomar tiempo a estudiar la palabra. Otra vez pase sobre esos textos que acabamos de leer juntos y ve si no Dios les explica de algo poderoso, porque nosotros tenemos la protección divina, no la protección de un pastor. Un pastor sí tiene obligación de proteger a sus ovejas. Tengo yo la obligación de guardar quién está enfrente, quién está enseñando, quién está predicando en la iglesia. Y estoy pendiente de esas cosas. Pero, fin de cuentas, ustedes son responsables de saber qué dice la palabra de Dios. Y no son las experiencias que nos guían, sino la palabra. Pues es todo por el momento. Sigan estudiando, usa esa guía con las preguntas que está en la guía, y vamos a vernos otra vez en la semana que viene para terminar todo el libro de 2 Corintios. Dios les bendiga.